Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor. Gracias por los misterios de la palabra de Dios. Padre, los misterios, Señor, que tú guardabas celosamente, Señor, y que han sido revelados, Padre, en estos últimos tiempos, Señor. Gracias por la generación o las generaciones que nos ha tocado vivir, Señor, y que pues más y más profecías se están cumpliendo, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas. Ilumínanos, Señor, en tu revelación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, chicos, pues vamos a continuar con lo que estamos viendo. Nos quedamos el viernes pasado en el Salmo 82:1, donde Dios tiene reuniones, ¿verdad?, con los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Salmo 82:6. Y dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Proverbios 8:5, Reina Valera. Lo has hecho poco menor que los ángeles, hablando del ser humano, hablando del hombre, hablando de la mujer, con un espíritu, un alma y un cuerpo. El mismo Proverbios 8:5 en Nueva Versión Internacional. Pues lo hiciste poco menor que un Dios, con minúscula. O sea, nosotros somos un poco menor que los ángeles, ¿ok? El Señor se volvió a acercar a los judíos por medio del tabernáculo de reunión. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, a ver, aquí tenemos otros dibujos. Estos dibujos pertenecen a un estudio que se llama Las 7 dispensaciones. Y vemos que aquí, por culpa de la serpiente, ¿verdad?, por culpa de Satanás, en Apocalipsis habla de la serpiente antigua y está hablando de Satanás. Eva cae, se lleva de corbata a Adán y entonces se rompe la comunión con Dios. Hay una caída por causa del pecado. Entonces, si Dios se paseaba, vimos también Génesis 3:8. Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron ya de su papá, de aquel que platicaba con ellos, que se paseaba con ellos en el huerto? Porque ya habían pecado, ya habían desobedecido. Entonces se rompió la comunión con Dios. Fueron expulsados. Aquí vemos que Adán y Eva son expulsados del huerto y Dios pone a ángeles que cuidaran perdón, la entrada al paraíso, al huerto, ¿verdad? Agán, G-A-N, al huerto del Edén. Algo que nosotros tenemos que notar es que hay un río de sangre. O sea, si tú ves este dibujo, hay un río de sangre que se ve a través de toda la Biblia. La Biblia también es conocida como el libro de sangre. Dios tuvo que matar algunos animalitos, no sé si 2, no sé cuántos, para vestir a Adán y Eva con pieles de esos cabritos o de esas ovejitas, no sé qué animales serían, ¿verdad? Pero cuando Adán y Eva salen del huerto expulsados, ya no van con las hojas de parra, sino ya van con una vestidura que proveyó Dios. Y yo te voy a decir algo, toda la historia, ¿verdad? Perdón, toda la historia de la raza humana, aquí vemos otra dispensación, la dispensación de la conciencia, con el arca de Noé y todo aquello. Hay un río de sangre. El Señor te enseña que no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre.
Entonces, aunque Moisés, aunque el Dalai Lama, aunque Gandhi, aunque Mahoma, Buda, todos los iniciados que tú me digas, ninguno ha derramado su sangre por ti más que el Señor Jesucristo. El Señor se desangró prácticamente en la cruz, ¿verdad? Para lavar nuestras vidas de nuestros pecados y así poder ser salvos. Entonces, toda la historia de la Biblia, aquí viene otra dispensación donde está la Torre de Babel y vemos que hay un río de sangre, ¿verdad? Después viene la dispensación de la promesa, cuando nace Isaac, el hijo de Abraham, y luego Jacob, y luego las 12 tribus de Israel, y sigue ese río de sangre. Dicen que Abraham, a donde llegaba, levantaba un altar de piedra y hacía sacrificios a Dios. Luego vemos la dispensación de la ley, que también hay sangre. Aquí vemos la historia de los reyes de Israel y de Judá, sigue la sangre, ¿verdad? La quinta dispensación es la más larga, hasta que el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, muere por nosotros en la cruz. Entonces, ese río de sangre continúa y ha continuado a través de toda la Biblia. Primero, en el Antiguo Testamento, por medio de los becerros, de las ovejitas, de los carneros que tenían que sacrificarse en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, etcétera, y después termina todo esto en la muerte de Dios hecho hombre, derramando su sangre por nosotros. Esto que te estoy diciendo es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de los estudios que te estoy dando. No, o sea, los estudios que te estoy dando es para que nos enamoremos de la palabra de Dios, que la Biblia no la dejemos ni a diestra ni a siniestra, que la escudriñemos, que la estudiemos. Pero tu salvación depende que tú creas en la deidad del Señor Jesucristo. El acto más maravilloso que pudo haber ocurrido, que el Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? Aquí está el que creó los cielos, los 3 cielos, y la tierra y lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Que tú creas que Él se hizo hombre y vino a morir por ti, y vino a derramar su sangre por ti, ya no de ovejitas, ya no de corderitos, ya no de ganado, ¿verdad? Que tenía que ser perfecto. ¿Sabes cuáles eran los rebaños que más les fascinaban a los sacerdotes, a los levitas, a los sumos sacerdotes? Los que venían de Belén. Es increíble todas las cosas que pasan. Los rebaños preciosos, que las ovejitas, que los corderitos, que los cabritos no tenían ningún defecto, eran los que venían de Belén. Y casualmente Jesucristo nació en Belén. Él era de Belén, ahí nació. Ahí fue donde llegaron los magos de Oriente, ¿verdad? A llevarle el oro, la inciencia y la mirra, etcétera. Fue donde nació el Señor Jesús, en Belén. Y Él es un cordero sin mancha y sin arruga, que jamás cometió pecado. Durante sus 33 años aquí en la tierra, Él fue santo. Otra cosa que tú tienes que saber es que el Señor Jesús, como buen judío, Él comió comida kosher, que es la comida de los judíos. Una comida sin fritangas, sin grasa, sin colesterol. Así es de que la sangre física que el Señor dio al Padre por nosotros era de un cuerpo totalmente sano, un hombre que hacía ejercicio, un hombre que iba a los montes por los árboles para hacer muebles, porque él era carpintero. Su papá, pues su padrastro, le podríamos llamar así, su papá en la tierra, que era José, era un carpintero, y el Señor Jesús aprendió la carpintería. Entonces era un hombre trabajador,
un hombre que caminaba, un hombre que subía, un hombre que bajaba, un hombre activo, que cuidaba su alimentación. Entonces, era una sangre preciosa la que se derramó en la cruz, hablando físicamente, hablando espiritualmente también. Vamos a continuar. Dice que el Señor se volvió a acercar a los judíos por medio del tabernáculo de reunión. Una vez al año, el sumo sacerdote, en el mes de Tisri, en la fiesta de Yom Kippur, que significa día de la expiación, el sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo y salpicaba de la sangre de ese cordero que se había pues descuartizado, degollado en el altar de los sacrificios, en esta parte que vemos aquí, ¿verdad? El sumo sacerdote tomaba sangre en una copa de oro y salpicaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. No te ven porque tienes que enseñar. Una vez al año, sí se ve. No. Sí, yo lo estoy viendo. Pero Ok. tú sí, pero ellos no. Ok, vamos a continuar. Dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo clavado en la cruz, dijo una palabra, telestatai, otra vez, telestatai, que significa consumado es. Es la palabra que el Señor profirió ahí, clavado en la cruz. El Señor murió una sola vez y para siempre. Se rompió el velo del templo de arriba hacia abajo. El templo de Herodes, ¿verdad? Ahí había las puertas del tabernáculo, les llamaban velos, pero no era un velo. Quiero que pongas atención. Los velos son los que les ponemos a los bebés en las cunitas, en los Moisés, para que no los piquen los mosquitos, para que no entren las moscas, para que no entren los bichos. Eso es lo que tú y yo entendemos por velo. Aquí habla de un velo, pero ese velo, hermanos, era como una alfombra de uso rudo. Las tres puertas del tabernáculo, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Eran de un grosor tremendo, parecían como unas alfombras de uso rudo, con decirte que cuando querían abrir esos velos, tenían que traer a 2 bueyes, uno de cada lado, amarrar el velo, ¿verdad? Al buey y los bueyes tenían que jalar para abrir ese velo. El hecho de que el velo del templo, ya para entrar al lugar santísimo, se haya roto de arriba hacia abajo, es un milagro, porque no era un velo delgadito. Dice que empezó a temblar. Cuando el Señor entregó el Espíritu, hubo un temblor terrible. Y dice que el velo del templo para entrar al lugar santísimo se rompió. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú y yo podemos ir hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro, y ya no hay estorbo. Ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ya no hay pecado en nosotros, ¿ok? Y debemos de mantenernos así. Vamos, por favor, a Mateo 27:51, y dice así, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿ok? Ese es Mateo. Vamos, por favor, te voy a decir las citas que hay sobre el velo del templo. Es Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Lucas 23:45. Casi todos los evangelios hablan de que se rompió el velo. Vamos a ver Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Si yo me imagino un velito como el de las cunas, como el del Moisés de los niños, pues dices, pues sí. Pero si yo te estoy hablando de un grosor como de una alfombra de uso rudo, una alfombra gruesa, que tenías que tener 2 bueyes para poder abrirla, que la jalaran cada quien para su lado. Entonces esto fue un milagro.
tembló muy fuerte, se oscureció el cielo, las rocas se rompieron cuando el Señor Jesús entregó su espíritu. Vamos a Éxodo 26, del 31 al 33. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Aquí están los 4 colores que significan los 4 evangelios. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y dice, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eran contados los que podían entrar al lugar santísimo cuando estaba el tabernáculo y el templo de Salomón, ¿verdad? O sea que eran, ¿qué? Los sumos sacerdotes. Cualquier levita no podía entrar. Tenían que ser de la familia de Aarón, ¿verdad? Y Abiud y todos ellos. Y tenían que ir perfectamente bañados, perfectamente arreglados, ¿verdad? Y toda su vestimenta de los sumos sacerdotes era con oro, también ellos llevaban los 4 colores en su traje, azul, púrpura, rojo y blanco. Llevaban un efod con 12 piedras preciosas, una diferente a la otra, que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Se presentaban delante de Dios. Entonces vemos que no era sencillo entrar a la presencia de Dios. Tenían que ir en paz, tenían que ir santificados, bañados, arreglados. Y esto me habla de algo que no te va a gustar mucho, pero hay veces que tenemos que preguntarnos cuando vengo a la congre, ¿a quién vengo a ver? O sea, llegamos en pants, llegamos sin bañarnos, dices, ¿qué está pasando, no? Miren, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro dibujo. Tuvimos 8 años la iglesia en la casa, que no tuvimos cañón, que no teníamos imágenes. Entonces tuvimos que hacernos de nuestras cosas para enseñar la palabra de Dios. Aquí tienes a Aarón con su traje de sumo sacerdote. Con estos trajes eran como entraban ellos a la presencia del Señor. No sé qué se rompió, algo se rompió, chicos, perdón. Creo que se me rompió una pulsera o yo no sé si se me rompió una pulsera. Bueno, entonces aquí vemos el traje del sumo sacerdote. Y muchas veces yo he dicho que qué pasaría si tú y yo tuviéramos una junta con Biden o con López Obrador. O sea, yo no me atrevería a ir a la oficina de López Obrador en pants, sin bañar, ¿verdad? O sea, dices, ¿what? Vas a ir a ver al presidente. Imagínate para ir a la iglesia a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hay que ir bañaditos, hay que ir arregladitos. ¿Por qué? Porque eso habla de tu fe. Dice el Señor que en donde estemos 2 o más reunidos en su nombre, Él estará en medio de ellos. Y hay veces que el Señor está en la parte de atrás danzando. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, ahí está brinque y brinque el Señor. Y yo creo que tenemos que ir arregladitos, ir con lo mejor de nosotros, porque vamos a tener una entrevista con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a continuar. Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Algo que tú tienes que saber es que el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto es igual al tabernáculo que está en el tercer cielo. Dios está sentado en su trono, en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial.
Y ese tabernáculo celestial le fue mostrado a Moisés. Y conforme al modelo que vio del tabernáculo celestial, fue que hizo el de aquí, el de la tierra. Entonces, yo voy a decirte algo. Qué inteligente era Moisés. O sea, también tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Un hombre universitario, un hombre que fue a la universidad en Egipto, porque él fue nieto de Faraón, fue hijo adoptivo de la hija de Faraón. Ella un día se estaba bañando en el río, ¿verdad? Y ahí vio pasar una cesta y dijo, a ver, chicas, pásenme ese cesto, ¿qué trae el cesto? Vean qué tiene el cesto. Y en el cesto iba Moisés, siendo un bebé. Su mamá lo había lanzado al río. Un río lleno de cocodrilos gigantescos, ¿verdad? Y casualmente el bebé Moisés llegó donde se estaba bañando la hija de Faraón. Cuando ella ve que es un bebé, y además un bebé muy hermoso, dice que se quedó con él y lo adoptó. Moisés vivió en el castillo de Faraón, ¿verdad? En el castillo, pues en la casa de Faraón. Y fue a la universidad y tuvo todos los estudios habidos y por haber. Fue un hombre muy inteligente. ¿Por qué? Porque la construcción del tabernáculo tenía que ser idéntica a la que estaba en los cielos. Y retuvo todo, las medidas, los colores, los materiales, que tenía que ir en el atrio, que tenía que ir en el lugar santo, que tenía que ir en el lugar santísimo. Otra vez vamos a leer Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme el modelo que te fue mostrado en el monte. Dios mostrándole a Moisés cómo estaba el tabernáculo celestial. ¡Qué maravilla! Dice, lo que estaba por tener, dice aquí, los que estaban por tener comunión con el Señor en el lugar secreto, fue quitado por el sacrificio del Señor Jesucristo. O sea, ya ahorita ya no funciona para nosotros ni el tabernáculo, ni el templo de Salomón, ni el templo de Zorobabel o Herodes. ¿Por qué? Porque ahora este es nuestro altar. Aquí está el Edén. Aquí nos paseamos con Dios, tú y yo. Aquí platicas con Dios. Tienes comunión con el Señor. Ahora el altar es tu corazón. Ahí está el lugar secreto donde vamos a estar con el Señor. Jerusalén, hermanos, está construido sobre el monte de Sión. Esto es muy importante que lo apuntes, porque en los Salmos y en muchas partes del Antiguo Testamento, Dios habla del monte de Sión. Entonces, el templo de Salomón fue construido y Jerusalén también en el monte de Sión, en la cordillera del Moriah, ¿ok? Muy bien. Todos debemos saber que hubo 3 templos, o sea, estuvo el tabernáculo y después estuvo el templo de Salomón. El templo de Salomón, hermanos, es un templo que está valuado en millones de dólares, hecho de oro, las paredes cubiertas de oro, los muebles, todo, o sea, era oro, plata, bronce, los materiales del tabernáculo, telas preciosas, piedras preciosas. Esto también tiene una enseñanza para nosotros. Nuestra iglesia tiene que estar hermosa. ¿Por qué? Porque es la casa del Señor. Mi casa no puede estar mejor que la del Señor. El rey David le decía al Señor, Señor, yo tengo una casa muy bonita, ¿verdad? Porque soy el rey de Israel, pero tú no tienes casa. Nosotros nos reunimos contigo en el tabernáculo y yo quiero hacerte una casa. Entonces el rey David ahorró, hizo unas bodegas, metió ahí oro, metió ahí plata, metió ahí bronce, metió maderas preciosas, metió piedras preciosas, ahorró. Y el Señor le dice, David, tú no puedes construirme casa. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de guerra, que has derramado sangre,
que hay sangre en tus manos cuando has peleado por mí. Entonces el que me va a construir la casa es tu hijo Salomón. Cuando muere el rey David, deja esas bodegas llenas de cosas preciosas para la casa de Dios. Y Salomón, que era un hombre de paz, vamos a ponerlo entrecomillado, ¿verdad? ¿Qué hizo Salomón? Se casó con medio mundo, con la hija de Egipto, con la hija del rey de acá, con la hija del rey de allá. ¿Para qué? Para tener paz. Él ya no fue a la guerra. Él se empezó a casar con las hijas de todos los reyes que estaban alrededor y hubo paz. Y él pudo construir el templo de Salomón con los materiales que David ahorró y guardó en esas bodegas. Entonces, hermanos, la casa del Señor tiene que estar al día, ¿verdad? Tiene que estar preciosa, porque es la casa de nuestro Señor, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y nosotros llegar a la iglesia arregladitos, ¿verdad? Bañaditos, perfumaditos, porque vamos a ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y tú tienes que tener fe para entender eso, ¿ok? Vamos a ver lo que dice aquí. En el monte de Sión estaba el huerto del Edén. Aquí viene la sorpresa que estamos viendo desde la semana pasada. En el monte de Sión estaba el huerto del Edén. Dice, bueno, aquí quiero mencionarte algo. Algo que tú y yo tenemos que hacer es ir a Israel. Por ejemplo, la ilusión de mi esposo es ir a Inglaterra. Él quiere ir a Inglaterra. Quiere ir a ver dónde vive la reina Isabel y yo no. Es un país de brujería, de hechicería, de reptilianos, Inglaterra. Yo a donde quiero ir es a Israel. Dicen que desde que tú te bajas del avión y tocas el aeropuerto con tus pies, sientes que estás en casa. Dicen que en la playa de Galilea, del mar de Galilea, hay un restaurante que vende un pescado riquísimo y es el lugar se llama el pescado de San Pedro, que así le pusieron al restaurante. Y dicen que el pescado que pescan en el mar de Galilea es un pescado delicioso. Y el que habla de esto es alguien que nació en Acapulco, que ha comido pescado, que pescado muy fresco, pero que ningún pescado sabe como el pescado que se pesca en el mar de Galilea. Entonces tú y yo, nuestra ilusión es ir allá, ir a la Tierra Santa, caminar a ver si nos dejan, ¿verdad? Porque la ciudad vieja está cerrada, la puedes ver desde lejos. Las calles donde caminó el Señor, donde cargó la cruz hasta el Calvario, etcétera. Vamos a continuar. Dice, actualmente debajo del templo de Herodes, que está situado en el monte de Sión, está construida la mezquita de Omar o el domo de la roca. Y Ruti les va a poner una imagen de esta mezquita. Debajo de esta mezquita estaba el templo de Salomón y después estuvo el templo de Zorobabel y después el de Herodes, que fue el último. Entonces vamos a ver esa mezquita, la mezquita de la roca. Dice, ok, voy a volver a leer. Actualmente, debajo del templo de Herodes, que está situado en el monte de Sión, está construida la mezquita de Omar o el domo de la roca, ¿ok? En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador o del César, como tú le quieras llamar, Vespasiano, invadió Jerusalén y destrozó el templo de Herodes, ¿ok? Entonces ahí vemos que en Jerusalén, donde estaba antes el templo de Salomón, que lo destruyó Nabucodonosor, y que luego Esdras y Nehemías con Zorobabel levantaron otra vez el templo, Herodes le hizo reformas, lo hizo más grande, Herodes, pero es el mismo templo que levantaron Esdras, Nehemías y Zorobabel. Se le llama el templo de Zorobabel
y después Herodes, que le gustaba la construcción, lo hizo más grande, con más edificios, más majestuoso. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, mis hermanos, hijo del emperador Vespasiano, invadió Jerusalén y destrozó el templo de Herodes. Destrozó toda la ciudad de Jerusalén y los judíos fueron dispersados o esparcidos a través de todo el mundo, lo que se le llamó la diáspora. No han vuelto a tener templo los judíos en Jerusalén. Se reúnen en sinagogas en todas las partes del mundo a donde fueron dispersados. O sea, ellos siguen buscando a Yahweh, ¿verdad? Siguen haciendo sus sacrificios, siguen festejando. Creo que no están haciendo sacrificios. Nada más se reúnen a estudiar la Torá, a cantar, a llorar, ¿verdad? Ay, no. Pero no han vuelto a poder construir nuevamente el templo del Señor. Quiero decirte algo que nos tiene que poner a nosotros muy, muy abusados. Y es que ya está todo. O sea, todo lo que lleva el templo ya está listo. El menorá, el lavacro, el altar para los sacrificios, el arca del pacto, los trajes de los levitas, de los sumos sacerdotes, todo está listo. Porque además te quiero enseñar algo. Cuando se hizo el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, todo, nunca se oyeron martillos adentro del templo, solo llegaban y ensamblaban todo. Esto simboliza que no vamos a alcanzar a Dios por obras. Escucha bien, los martillos y todo el trabajo laboral habla de tu esfuerzo. Y cuando se hizo el tabernáculo y los diferentes templos, solo llegaban y ensamblaban las cosas. No se oían ruido de martillos, no se oían clavos, no se oía nada. Y eso simboliza que tu salvación es por fe en Cristo Jesús, no por obras, como dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a Mateo 24, 1 y 2. Ajá, ahí vamos a dejar la mezquita. Si quieres, quítala. Ok, Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿De quién? De Herodes, ¿ok? Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 37 años después de la ascensión del Señor, ya cuando resucitó y estuvo 40 días otra vez con los discípulos y ya después fue llevado por la nube hasta el tercer cielo, dice que 37 años después fue cuando Tito invadió Jerusalén. Dicen que hasta quemó las piedras del templo para que el oro que estaba en las paredes se derritiera. Entonces realmente no quedó piedra sobre piedra. Entonces se cumplió la profecía del Señor. Qué terrible. Todos los judíos fueron dispersados, unos en África, otros en Europa, otros en Japón, otros en China, otros en Rusia, otros en España, ¿verdad? En fin, en todas las partes de Europa. Todos fueron esparcidos en el año 70 después de Cristo. Y poco a poco, desde que la ONU dejó que Israel volviera a constituirse como nación el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, es que los judíos han empezado a regresar. Deberías de ver los plantíos que tienen en el desierto. Ellos venden flores, venden frutas a todo el mundo. O sea, tienen unos sistemas de riego que es increíble lo que han hecho los judíos por Israel desde que han estado regresando a su patria. ¿Ok? Vamos a continuar. En el año 600 después de Cristo, un califa musulmán construyó la mezquita de Omar o el Domo de la Roca
en el mismo lugar donde estaba el templo de Salomón, el templo de Herodes. En el templo del fin, o sea, el tercer templo, se va a levantar un tercer templo que te digo que ya tienen todo. Ya tienen el menorá, ya tienen todos la mesa de los panes, el altar del incienso, el altar de los sacrificios, ya está todo listo. Ya nada más están esperando el milagro que de alguna forma los musulmanes quieran quitar esa mezquita de ese lugar. En el tiempo del fin, el tercer templo será levantado, construido donde está la mezquita de Omar. Ya está todo listo. La roca, que es el cimiento del templo, todo está listo, ¿verdad? Los utensilios de oro, de plata, de bronce, los trajes de los levitas y de los sumos sacerdotes. Quizá venga una guerra, escucha bien, quizá dentro de poco venga una guerra, Rusia e Irán contra Israel, y sea destruida esa mezquita, que avienten una bomba en ese lugar y la mezquita se haga pedazos, y entonces ya ellos, los judíos, poder ensamblar todo lo que tiene que ver con el tercer templo. O sea, esto es tremendo. Actualmente en la mezquita de Omar hay una puerta norte, escuchen bien, llamada Puerta del Paraíso. Esto es nuevo, esto no lo sabíamos, esto es un misterio. Una de las puertas, la puerta norte de la mezquita de la Roca, tiene una puerta que se llama la Puerta del Paraíso, que se cree que es por donde salieron Adán y Eva expulsados del huerto, ¿ok? Esta puerta se llama Baaj Jiná, la puerta de Baaj Jiná, la puerta del paraíso. Dentro de la mezquita, en el suelo hay una piedra, ¿verdad?, que es verdosa, como verde jaspe, llamada la piedra del Edén. Por eso tú y yo tenemos que procurar ahorrar e irnos a Jerusalén, amigos y amigas. O sea, toda la gente que viaja es una gente culta, porque conoce muchas cosas, y estas cosas las hemos ignorado por años. La mezquita de Omar tiene una puerta que se llama la Puerta del Paraíso, y la piedra que está adentro es una piedra grande. Se cree que ahí es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Es el monte Moriah, el monte de Sión, es el mismo lugar, ¿ok? Entonces, esta piedra, mis hermanos, dentro de la mezquita en el suelo hay una piedra verde jaspe, de color jaspe, llamada Piedra del Edén. Ahí, en esa piedra, Abraham iba a sacrificar a Isaac, también conocido como el monte Moriah. Jerusalén, el lugar donde todo comenzó. Hermanos, si ahí fue el paraíso, Jerusalén es el lugar donde todo comenzó, donde ahí el Señor puso al primer hombre y a la primera mujer, y ahí va a terminar la humanidad. Cuando los ejércitos engañados por Satanás, la bestia y el falso profeta se reúnan para pelear contra Jerusalén, Jesucristo va a descender y va a defender a su pueblo. Y dice que la sangre de esos soldados que están en esos ejércitos va a llegar hasta el freno de los caballos. Va a ser como un río de sangre. Entonces, en Jerusalén empezó la vida, empezó todo, y ahí va a terminar todo en la tercera guerra mundial llamada la guerra de Armagedón. Me dice Ruti que se terminó el tiempo, mis brothers, pero algo sí les estoy diciendo, estamos aprendiendo cosas nuevas.